Muy buenas a todos. En esta ocasión hablaremos con respecto a los medidores de flujo usados como instrumento industrial. Nuestro grupo está conformado por Lacey Sánchez, María José Cormane, Fabián Gutiérrez y mi persona Javier Romero. En este mismo orden propuesto en la diapositiva se procederá a la sustentación del tema. Los instrumentos industriales poseen funciones indispensables como la medición, transmisión y la de controlar variables involucradas en todo el proceso. Para que se den estas acciones debe existir una relación entre las variables de entrada y salida para cada instrumento. En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales y en las efectuadas en laboratorio y en plantas piloto es muy importante la medición de caudales de líquidos y gases. Existen dos tipos de medidores, los volumétricos que determinan el caudal en volumen del fluido y los de masa que determinan el caudal de masa. Se reservan los medidores volumétricos para la medida general de caudal y se destinan los medidores de caudal másico a aquellas aplicaciones en las que la exactitud de la medida es importante. Por ejemplo, en las determinaciones finales del caudal del producto para su facturación. Los principales medidores volumétricos son los de presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza y tensión inducida. Gracias a los estrechamientos que se dan dentro de las tuberías, se genera un fenómeno llamado presión diferencial. Esta presión es medida por un manómetro que indicará la medida y también la diferencia de presión en dos puntos de la tubería, que en este caso serían en los estrechamientos. Esta variable se basa en el teorema de Bernoulli debido a la energía potencial y cinética presentes en la tubería y también por verse involucrado el principio de conservación de energía mecánica. Se denota de la siguiente manera: B1 sobre 2 más P1 sobre densidad más GZ1 va a ser igual a estas mismas condiciones pero de la segunda tubería. El primer valor corresponde a la energía cinética que se da en la tubería, el segundo corresponde a la energía de flujo que se da en la tubería y el tercero corresponde a la energía potencial que se da en la tubería. Para el caso de presiones diferenciales tendremos el estudio para instrumentos como placa de orificio, tobera de flujo, tubo Venturi, tubo Pitot y tubo Anubar. El flujómetro de placa orificio consiste en una placa perforada instalada en la tubería, dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa capta esta presión diferencial proporcional al cuadrado del caudal. La placa perforada se coloca de forma perpendicular a la dirección de flujo y este genera que el fluido siga a través del orificio. La placa orificio posee el diseño más sencillo y ocupa un espacio relativamente pequeño, ya que está compuesto por una placa con un agujero en medio que puede ser concéntrico, excéntrico o segmental, así como se muestra en la primera figura. La concéntrica sirve para líquidos, la excéntrica sirve para los gases donde los cambios de presión implican condensación, cuando los fluidos contienen un alto porcentaje de gases disueltos. Para poder hallar el caudal de este flujómetro se emplea la siguiente expresión. El caudal volumétrico va a ser igual a 3.512 por 10 a la 4 multiplicado por el coeficiente de caudal multiplicado por la relación del diámetro al cuadrado por el coeficiente de velocidad de acercamiento por el diámetro, y esto va a ser multiplicado por la raíz que se da en el cociente de las presiones estáticas absolutas en el ángulo muerto antes y después del elemento en bar. El usar la placa de orificio conlleva un error cuando se miden sólidos suspendidos porque se formará una acumulación de estos sólidos en la entrada de la placa. En cuanto a los fluidos viscosos, posee un comportamiento anormal, ya que la placa se calcula para una temperatura y una viscosidad dada y produce las mayores pérdidas de presión en comparación con los otros elementos primarios. A pesar de ser un medidor bastante sencillo, se queda corto en muchos aspectos como es su capacidad limitada y la pérdida de carga ocasionada por las incrustaciones del fluido, también por las pérdidas de energía que se producen cuando se forman remolinos a la salida del orificio. Sin embargo, posee una exactitud en el orden de 1 a 2%. Los flujómetros de tubo Pitot se usan para medir la razón de flujo. Este consiste en un tubo con un orificio de bordes redondeados en el punto de estancamiento. Dicho punto tiene la función de medir la presión de estancamiento. Asimismo, posee otros orificios ubicados a lo largo de una circunferencia en la superficie exterior donde se mide la presión estática. Este tubo Pitot es colocado de forma que los extremos abiertos apunten directamente a la corriente del fluido. Esta gráfica que se encuentra aquí representa un tubo Pitot propuesto por el principio de operaciones unitarias Faust.
Este es un libro bastante útil para este tipo de estudios, sobre todo para estudios de fluidos. La sonda de amplitud estática tiene la función de medir la velocidad local al medir la presión diferencial aplicando consigo la ecuación de Bernoulli. Este tubo delgado se alinea con el tubo para ser conectado a un medidor de presión diferencial, que es el manómetro. El tubo interior se encuentra abierto completamente al flujo en la boquilla y esto nos permite medir la presión que se da en el estancamiento. Para medir la presión estática existen unos agujeros a lo largo de las paredes exteriores y es donde se medirá cada presión. Con base a este gráfico podemos expresar la cantidad de flujo con base a la siguiente expresión dada para un tubo pitot. Entonces la velocidad es igual al cociente multiplicado 2 veces la diferencia de presiones sobre la densidad. Al igual que la placa de orificio, el tubo pitot resulta bastante sencillo y económico. Además de proveer una gran confianza respecto a su funcionamiento y precisión en los datos medidos, un error menor al 1%, adicional a esto, se tiene una baja caída de presión y a menudo no produce perturbaciones en el flujo que sean notorias. Se debe tener muy en cuenta el posicionamiento de esta, debido a que conlleva a un error muy alto en los resultados deseados. Es increíblemente apegada a la densidad del fluido y a la velocidad del flujo, puesto que la diferencia entre las presiones de estancamiento y estática están fuertemente arraigadas. Un tubo Venturi es un instrumento fabricado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Este también posee la capacidad de acelerar la velocidad de un fluido incidiéndole en atravesar un tubo estrecho en forma de cono. Es común verlos en donde se ve involucrada la velocidad de flujo y siendo la base de otros instrumentos como los carburadores. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad como se muestra en la gráfica. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectando la región ancha y la canalización estrecha. Una variable relevante es la caída de presión, que por regla general debe ser pequeña, o la longitud de las secciones rectas de entrada y salida, que pueden ser realmente cortas para los tubos Venturi. Tiene un alcance superior al medidor de placa orificio en un rango entre 55 y 62%, trabajando las mismas condiciones y manejando una pérdida de carga de tan solo 10 a 20% de la presión diferencial. Además de su gran capacidad, este instrumento ofrece una gran exactitud de 0.75% de error, mucho más exacto que el placa orificio, y permite el paso de fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos. Los sólidos abrasivos influyen en su forma afectando la exactitud de la medida, siendo este un dato muy importante y lo coloca por encima del medidor placa orificio debido a que este posee una deficiencia en los sólidos suspendidos por la acumulación que se genera en el orificio. Sin embargo, este instrumento es muy beneficioso, pero su elevado costo lo restringe de ciertas tareas, puesto que su costo maneja un rango de hasta 20 veces más que el uso del diafragma. Para la medición del caudal en los tubos Venturi, se debe aplicar el principio de continuidad donde los caudales de entrada y salida son iguales. También se debe tener en cuenta el teorema de Bernoulli para poder calcular el caudal. Sin embargo, la ecuación simplificada es la siguiente. Q es igual a la velocidad por el área, donde las velocidades y áreas van a depender de factores como los diámetros, alturas y presiones que se tienen en el tubo. La tobera está compuesta por una contracción gradual de la corriente de flujo seguida de una sección cilíndrica, recta y corta. Debido a la contracción pareja y gradual, existe una pérdida muy pequeña. El principio de funcionamiento es idéntico al del diafragma, convirtiendo energía potencial en cinética, midiendo la depresión entre el flujo aguas arriba y abajo. Este tipo de medidor es útil para fluidos con muchas partículas en suspensión o sedimentos. Su forma hidrodinámica evita que sedimentos transportados por el fluido queden adheridos a la tobera. Como se muestra en la figura, la tobera se encuentra en la tubería con dos tomas, una toma aguas arriba y la otra aguas abajo, en la sección más pequeña. La tobera tiene una capacidad superior al medidor de placa orificio en un rango del 60%, trabajando bajo idénticas condiciones del proceso. Su pérdida de carga se encuentra en el margen del 30 al 80% de la presión diferencial. Otra ventaja que ese instrumento se muestra superior a la placa orificio es que permite trabajar con una pequeña cantidad de sólidos. Sin embargo, esto puede afectar la exactitud en los resultados por ser abrasivos. Este equipo también posee un alto costo como el tubo Venturi,
respecto a la placa orificio. Su precio se eleva entre 8 a 17 veces más que el diafragma, pero no garantiza una exactitud entre 0.95 y 1.55%. Para el cálculo de los caudales para las toberas es relativamente parecido al tubo Venturi, con la diferencia de algunos datos. Para esta ocasión se usará una constante de caudal conocida como CQ, que es hallada de forma experimental gracias a los ensayos hechos para cada caudalímetro y únicamente proporcionada por el fabricante, y se denota de la siguiente manera. El caudal real va a ser igual al coeficiente de caudal por el área de la tubería multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas para cada columna del instrumento. El tubo anubar, también conocido como pitot medio, posee cierta similitud con el tubo pitot y está compuesto por dos tubos, uno encargado de medir la presión estática y el segundo medir la presión total. Para medir la presión total se usa un tubo situado a lo largo de un diámetro transversal de la tubería y este consta de una variedad de orificios de posición crítica que es monitoreado por un programa para así medir la presión total que se da en un anillo, que también posee áreas idénticas, situado en la área transversal. Por otro lado, el tubo encargado de medir la presión estática se encuentra ubicado justo detrás del medidor de la presión total. Está compuesto por un orificio en el centro de la tubería y aguas abajo de la misma. Todo esto se muestra en la figura. El flujo total debe calcularse sobre la base de la diferencia de mediciones de presión media, aguas arriba y aguas abajo. Similar al pitot, el tubo anubar también genera caídas de presión bajas. Sin embargo, al igual que el tubo pitot, también se queda corto al momento de tener fluidos en fase líquida que contengan cierta cantidad de impurezas, puesto que es propenso a obstrucciones y fallo en los resultados deseados. Si bien es cierto que el tubo anubar en su apariencia y funcionamiento se encuentra gran similitud con el pitot, este presenta una mayor precisión respecto a su opositor en un orden del 1%, manejando caudales con fluidos en fase líquida y gaseosa. Para el tubo anubar calculamos la velocidad del flujo con base a la misma presión usada en el tubo pitot, como se muestra aquí. Los elementos de área variable se destacan por el cambio de área producido entre el elemento principal en movimiento y el cuerpo del medidor. Dicho de otro modo, un medidor de área variable se conoce como un sistema en el cual el caudal arrastra un flotador. Tal flotador estará sometido a distintas fuerzas como su peso hacia abajo y el empuje más el arrastre del mismo fluido hacia arriba. Con base a estos datos es posible calcular el caudal al conseguir el equilibrio que da a conocer la velocidad de la sustancia y la ubicación del flotador. Por lo general, el medidor por excelencia cuando se trata de áreas variables es el rotámetro. Este se basa en un tubo de forma cónica que se compone con una varilla direccional con la función de mantener un flotador en su línea de movimiento. El rotámetro se muestra como un flujómetro sencillo, fidedigno, económico y práctico de instalar con caída de presión baja y sin conexiones eléctricas. A todo esto se le atribuye la gran función de una lectura directa de la razón de flujo para una amplia variedad de líquidos y gases. Un rotámetro es fijado en posición vertical con la parte ancha del cono hacia arriba, generando una pérdida de presión constante para el medidor, compuesto por una válvula reguladora para el paso del fluido a través de este dispositivo y por consiguiente a través del sistema hidráulico en cuestión como se muestra en la figura. Si bien es cierto que los medidores de flujo poseen cierto grado de incertidumbre y también presentan una reducción en la precisión de las lecturas que brinda el operador con el paso del tiempo, los hace propensos a calibrarlos siempre que sea necesario. La calibración de este instrumento se efectúa de manera manual. Esto indica que se mide la cantidad de caudal que pasa a través del instrumento en tiempo determinado. Dicho flujo se compara con el flujo que marca el rotámetro. En ese orden se hacen las curvas de calibración, graficando diferentes valores de flujo medidos físicamente y lecturas correspondientes tomadas con el rotámetro. De esta forma se está aplicando un factor de corrección a la medición hecha por el dispositivo de medición. Adicional a esto, presentan una precisión entre 1 a 4%, lo cual lo hace poco preciso si se compara con los medidores de flujo mediante presión diferencial, con un margen de hasta menos de 1%. Incluso pueden presentar mucha deficiencia en los resultados cuando se trata de fluidos que bloqueen el campo visual por estar muy opacos o presenten muchas impurezas. Por lo tanto, su uso queda descartado si hablamos de procesos que dependan mucho de la precisión de los resultados. Para poder calcular de forma analítica el caudal con base al rotámetro se usa la siguiente expresión. El caudal volumétrico es igual al coeficiente de descarga multiplicado por el área de la sección interior del tubo
Esto va a ser multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el volumen del flotador, multiplicado por la diferencia de densidad del flotador y del fluido, dividido entre la densidad y el área de sección del flotador. Para medir caudales en corrientes de la naturaleza se debe tener en cuenta siempre un margen de error, debido a que nunca este se mantiene constante y varía mucho con el tiempo, lo cual lo hace irregular en su relación nivel-caudal. Estos caudales son provenientes de fuerzas de la naturaleza que someten constantemente a cambios a raíz de erosión. Para esto, existe un medidor de flujo que brinda una idea más acertada de la realidad, como son los vertederos, que se mencionará más adelante. Sin embargo, es crucial realizar el estudio por secciones para limitar las variantes que regulan el flujo. Medidores de flujo mediante la velocidad. Los medidores de flujo mediante la velocidad buscan conocer la velocidad de circulación de un fluido que pasa por un área determinada. Estos medidores de flujo se pueden dividir en tres: los vertederos, los flujómetros ultrasónicos y lo que es la turbina. Yéndonos a la parte del vertedero, se definen como expansiones de tierra por donde fluye una sustancia en fase líquida. Estos instrumentos miden el caudal con base a una diferencia de alturas del líquido en el canal entre la zona anterior del vertedero y su punto de mayor profundidad. Estos vertederos tienen una clasificación, y es que se dividen en tres: los de forma, el espesor de la pared y la longitud de la cresta. Los de forma se dividen entre simples y compuestos. ¿Qué constan los simples y los compuestos? Simples poseen formas geométricas como rectangulares, triangulares, entre otras. Y los compuestos tienen una forma compuesta que hace referencia a las zonas combinadas de manera trapezoidal. En este gráfico que tenemos acá, podemos observar que el fluido se encuentra en un recipiente con forma rectangular, es decir, que corresponde a una forma de tipo simple. Los espesores se dividen en pared delgada y pared gruesa. Los vertederos de pared delgada sirven para medir caudales de gran precisión, y los de pared gruesa, como integrantes de una presa u otra estructura hidráulica, se utilizan para controlar niveles, aunque también se puede instrumentar como medidores de caudal. En esta imagen que se encuentra en esta parte, podemos ver la diferencia entre los vertederos de pared delgada y los vertederos de pared gruesa. Podemos observar que el fluido que pasa por el vertedero de pared gruesa fluye con mucha mayor rapidez, a diferencia del vertedero de pared gruesa, que fluye con una velocidad mucho más baja en comparación del de pared delgada. Pasamos a la longitud de la cresta. La longitud de la cresta se divide en vertederos sin contracciones laterales y en vertederos con contracciones. Los vertederos sin contracciones laterales, en este caso, los vertederos tendrán una longitud de la cresta igual al ancho del canal, mientras que los vertederos con contracciones tienen una longitud de cresta mayor al ancho del canal. Es decir, los que tienen contracciones, B, que viene siendo en el gráfico el ancho del canal, va a ser mucho mayor a L, que representa la cresta. ¿Qué vienen siendo las contracciones? Estos rectángulos que me obstaculizan el paso del fluido. ¿Cómo calculamos entonces el caudal de los vertederos? Para calcular el caudal del vertedero tenemos una fórmula que está definido como Q igual a K por L por H a la N, donde Q viene siendo el caudal, K viene siendo la constante que depende del tipo de vertedero que estamos estudiando, L es la anchura de la garganta del vertedero
h la diferencia máxima que puede darse en las alturas y n es una variable que ya depende del tipo del canal que estamos utilizando. La turbina. La turbina son medidores de flujo que tienen mucho campo de aplicación en sustancias líquidas y manejan un rango de tamaño entre 5 a 700 milímetros, dominando precisos datos de presión y de temperatura. Estos medidores de flujo miden el caudal de flujo de líquidos hidráulicos y compatibles. A medida que los fluidos pasan por el medidor, la velocidad del fluido crea una energía rotacional en el rotor de la turbina. Este es el rotor de nuestra turbina. A medida que las paletas de la turbina pasan por el campo magnético generado por la extracción, se genera una señal de frecuencia. Aquí está nuestra señal, y esta parte magnética. Esta señal de frecuencia es proporcional a la velocidad del fluido y se transmite a una pantalla digital. Luego podemos decir que para medir el flujo con base a una turbina se parte de la proporcionalidad que hay entre el número de revoluciones de nuestro rotor, ¿cierto? Porque esto está en rotación, del instrumento, y la velocidad del gas que es enviado a través de los canales. Por aquí fluyen los fluidos, de tal manera que con el diámetro de la sección de flujo se encuentre el medidor, y así podemos aplicar la ecuación de continuidad para conocer el caudal. La ecuación se va a denotar de la siguiente forma: Q es igual al área transversal por la velocidad del flujo. Existen una serie de ventajas y desventajas para la turbina. En este caso vamos a mencionar algunas de ellas. Entre las ventajas tenemos que tienen un sistema de limpieza y lubricación de rodamientos. Su diseño bajo un sistema de cartucho permite una mayor velocidad y un mantenimiento muy sencillo. Pero en las desventajas tenemos que está prohibido el uso para fluidos intermitentes. Y no se permite operar en varios sentidos, solamente en un solo sentido. El flujómetro ultrasónico. El flujómetro ultrasónico es un instrumento de medición que usa una señal acústica para hallar la velocidad del fluido en un canal. Su componente principal es uno o más pares de transductores situados a lo largo de la pared de la tubería. Los flujómetros ultrasónicos se dividen en dos: Doppler y tiempo de tránsito. El Doppler halla la velocidad de un entorno midiendo el desplazamiento de frecuencia que se da por el cambio de longitud de onda, puesto que la velocidad del sonido siempre es constante. En la imagen podemos observar uno de nuestros casos del flujómetro ultrasónico Doppler. En este caso solamente tenemos ambos transductores en un solo lado del canal. Sin embargo, se pueden presentar en ambos lados del canal. ¿Qué sucede cuando están en ambos lados del canal? Resulta que el primero emitiría, digamos que aquí hay, este es el primero y acá hay otro. Este que está acá emitiría por el fluido una onda de ultrasonidos a una frecuencia determinada. Y el segundo, que venía siendo el que está acá, recibe aquella onda que se está reflejando. Por tanto, podemos decir que la velocidad de las partículas a las burbujas de gas es la misma, tienen la misma velocidad del fluido. Entonces, el cálculo del caudal para este caso, en donde tenemos transductores en ambos lados de la tubería, viene dada por esta ecuación.
Q, que viene siendo el caudal, K, la constante, y delta F, que es la diferencia de frecuencias. En el caso del tiempo de tránsito, este método se basa en el hecho de que la velocidad del fluido influye directamente en la velocidad de propagación de las ondas sonoras en dicho fluido. Este tiempo de tránsito posee dos versiones. La primera es que los tiempos de tránsito de ondas ultrasónicas del transmisor al receptor, tanto a favor como en contra, se miden para hallar el valor de la velocidad de los fluidos. Esto es para este caso que está aquí descrito en esta imagen, donde tenemos transductores, uno de cada lado. Mientras si se encuentran solamente en un solo lado, tal como se muestra en esta parte, muy parecido, en un solo lado, el tiempo de tránsito será medido para que la onda ultrasónica viaje a través de la tubería, por aquí a través de la tubería, después de ser reflejado en él y regresando al receptor. Para calcular el caudal de este tipo de tiempo de tránsito, utilizamos la fórmula que se encuentra en pantalla. Este tipo de flujómetro tiene una ventaja y una serie de desventajas. Entre las ventajas se encuentra que tiene un costo bajo de mantenimiento, una relativa tolerancia a las fallas y una capacidad de trabajar con fluidos en fluidos gaseosos húmedos. Mientras que en las desventajas se encuentra que tiene un alto costo inicial y su tecnología depende netamente de la electrónica. Medidores de flujo mediante la fuerza. En esta ocasión se trata de un flujómetro conocido como placa de impacto. Se caracteriza por tener una placa situada justo en el centro de la tubería, como se muestra en la imagen, y es influenciada por una fuerza de empuje o impacto de la sustancia. La placa se encuentra conectada a un transmisor neumático o a un transductor eléctrico de galgas extensiométricas, como se muestra en la imagen. La placa está conectada a un transmisor neumático y la fuerza dinámica ejercida del fluido sobre la placa es enviada por medio de una palanca a una serie de componentes electrónicos que dan una cierta señal. Esta señal es proporcional a la fuerza de impacto del fluido sobre la placa y a su vez el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de esta fuerza. La señal transmitida es proporcional a esta raíz cuadrada del caudal, siendo independiente de la temperatura del fluido de la presión estática que éste tenga. Cuenta con unas ventajas y una desventaja. Entre las ventajas tenemos que no es afectado por la corrosión, abrasiones o incluso altas temperaturas, y entre las desventajas vemos que se presentan pérdidas de carga constantes por toda la placa. Medidores de flujo mediante tensión inducida. Estos medidores se basan en la ley de inducción electromagnética de Faraday. El flujómetro magnético se rige bajo esta ley de medición del flujo, ya que al colocar un imán, el imán viene siendo esta parte azul que se encuentra acá, situado en ángulo recto respecto al eje de la tubería, de nuestra tubería, y un fluido conductor de la electricidad fluye dentro del tubo, por aquí entra el fluido y fluye a través de toda esta tubería, se logra inducir un voltaje de electrodo E entre un par de electrodos ubicados simultáneamente en ángulos rectos, con la dirección del magnetismo del campo y la tubería. ¿Cómo calcula el caudal para los medidores de tensión inducida? Tenemos la fórmula que se encuentra en pantalla, donde utilizamos una tensión generada en el conductor, que viene siendo la tensión del fluido, y ya la constante ya dependería de la velocidad del flujo y la densidad pues que tiene el campo magnético. Posee ciertas ventajas y ciertas desventajas. Uno de los aspectos positivos con base a este flujómetro es la exactitud,
muy aceptada en un orden de error del 0,5% y una rangeabilidad del 10 a 1. Sin embargo, este instrumento presenta una limitación en su alimentación debido a la lentitud de la respuesta, que puede oscilar entre 0,2 y 2 segundos. Medidores de flujo volumétrico. Para este tipo de medidores, como sabemos, el caudal es la cantidad de fluido que pasa por una sección transversal de tubería por unidad de tiempo. Para estos medidores, dicha cantidad de fluido se mide en unidades de volumen. El principio mediante el cual se rigen estos aparatos es el de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Estos nos muestran la relación de área y velocidad a lo largo del transcurso del fluido. Entre los tipos de medidores de flujo volumétrico tenemos oscilante, torbellino y los de desplazamiento positivo, los cuales se subdividen entre disco giratorio, pistón oscilante, pistón reciprocante. Medidores de desplazamiento positivo. Este tipo de medidores de flujo apresan una determinada cantidad de líquido conocido, desplazándolo desde la entrada hasta la salida del medidor, contando el volumen desplazado en un determinado tiempo, por lo cual no se requieren de cálculos para su funcionamiento. Son dispositivos de medida directa. En la industria se emplean diferentes tipos de medidores, de los cuales los más utilizados son el disco giratorio, pistón oscilante, pistón reciprocante y los medidores rotativos. Los tres componentes más importantes en este tipo de medidores son una cámara por la cual ingresa el volumen del fluido, el desplazador y un mecanismo que cuenta con un número de veces que el desplazador se mueve en un determinado tiempo. A este se le llama generador tacométrico o transductor de impulsos. A la hora de escoger un medidor de este tipo es necesario tener en cuenta el tipo del fluido, la velocidad del fluido y su viscosidad para escoger un equipo que cumpla con las relaciones de reducción. Condiciones de operación para evitar daños en el equipo o fugas. Caída de presión, ya que esta afecta notablemente la viscosidad del fluido. Este tipo de medidores solo se usan con líquidos limpios. Entre las ventajas que podemos encontrar que tienen este tipo de medidores está la exactitud y el amplio rango de medida. También tienen buena repetitividad, tienen buen comportamiento para fluidos viscosos y, pues como se mencionó anteriormente, la medida del caudal es directa. Entre las desventajas podemos encontrar que tienen un alto costo para los que son de gran tamaño, tienen una alta pérdida de carga y no son muy eficientes con fluidos que estén sucios. También pueden dañarse por velocidades mayores a las de su diseño. Entre los medidores de flujo de desplazamiento positivo podemos encontrar el disco giratorio. Este tipo de caudalímetro está compuesto de una cámara dividida en dos secciones con volúmenes iguales por el disco giratorio. El movimiento del disco está condicionado a una guía, a la cual a su vez está conectada al elemento contador. Tal como se aprecia en la figura, se acciona cuando el líquido entra a la cámara y desplaza el disco hasta el punto en que esa sección se llena. Una vez esto ocurre, inicia el ingreso de fluido a la segunda cámara, mientras el fluido en la primera cámara se va evacuando, y el ciclo se repite constantemente. Entre las ventajas de este tipo de medidor se destacan su baja caída de presión, este es de fácil mantenimiento y permite intercambiar piezas si así se requiere. Se puede escoger entre una gran cantidad de modelos y tamaños, variando en su capacidad desde los 5 litros por hora hasta los 12.000 litros por hora, viscosidades que van desde los 13.000 tipois y condiciones de operaciones extremas, utilizando unas temperaturas hasta de 2040 grados centígrados. También podemos encontrar el pistón oscilante. Este medidor está compuesto de un compartimiento cilíndrico hueco, un pistón que oscila excéntricamente y de esta manera transporta un volumen definido de líquido. En la figura se puede observar el movimiento del pistón. En la parte A se aprecia el volumen a llenar del cilindro externo y cómo se empieza a llenar el volumen del pistón oscilante. En la parte B se observa que el fluido ha llenado el volumen interno
y este comienza a llenar el volumen externo y a levantarse el pistón. En la parte C se aprecia el volumen definido interno y cuando se llega a la posición. En el ítem D, el volumen del compartimiento externo ha sido descargado y el líquido dentro del cilindro interno comienza su descarga. Y esto se repite constantemente. Otro tipo de medidores de flujo de desplazamiento positivo son el pistón reciprocante. Estos fueron los primeros en ser utilizados, aunque existen dos modelos para este tipo de medidor. Uno lleva una válvula deslizante y el otro 4 émbolos, los cuales tienen ambos el mismo principio de operación. Este medidor consta de 3 o 4 émbolos y cilindros. Estos funcionan como medida de volumen, un eje, una placa bamboleante y válvulas que abren y cierran el flujo de líquido en cada uno de los cilindros. La placa ordena el llenado y descargue de los cilindros. En la figura se puede observar la representación de dicho medidor. Entre sus principales ventajas está su alta precisión y repetitividad. Es excelente para flujos lentos y es ideal para fluidos que varíen su viscosidad, al igual que para un gran rango de temperaturas y presiones. Entre las desventajas está la caída de presión que estos producen, la cual aumenta con el flujo. También es bastante propenso a sufrir de escapes y se desgasta rápidamente si el fluido no está libre de sólidos en suspensión. Por último, encontramos los medidores rotativos. Estos medidores utilizan un par de elementos que giran sobre sus ejes encapsulando un volumen determinado en cada una de sus rotaciones, tal como se aprecia en la figura. Los más utilizados son los medidores rotativos ovalados, cicloidales y los birrotores. Los dos elementos que rotan se encuentran en contacto, creando un sello que define el volumen del medidor. La velocidad de rotación de los elementos rotativos dependerá proporcionalmente al flujo. Este tipo de medidores se destacan por su fácil instalación, alta precisión y repetitividad. Por último, su precisión no se ve afectada por los cambios de viscosidad. Pueden ser utilizados para medir flujos desde los 0.01 litros por hora hasta los 1000 litros por hora, dependiendo del proveedor. Entre los medidores de flujo volumétrico podemos encontrar el de torbellino o vórtex. El funcionamiento del medidor de caudal por torbellino se basa en la determinación de la frecuencia del torbellino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería a través de la cual pasa el fluido, donde la frecuencia del torbellino es proporcional a la velocidad del fluido. El efecto que produce colocar un objeto no aerodinámico en el camino de una corriente rápida de fluido consiste en la separación alternativa del fluido del objeto en sus dos lados aguas abajo. A medida que la capa límite se separa y se enrosca sobre sí misma, forma los vórtices. El número de Strouhal es empleado como ecuación básica para el desarrollo de estos medidores, pues esta relaciona el diámetro del cuerpo con la frecuencia de los vórtices y la velocidad del fluido, donde St es el número de Strouhal, F la frecuencia del torbellino en Hertz, D el ancho del torbellino y B la velocidad del fluido. El número de Strouhal es constante para números de Reynolds entre 10.000 y 1.000.000. Además, este es un valor entregado por el proveedor del medidor, por lo cual se puede utilizar la ecuación de caudal, donde la ecuación de caudal que se muestra en la diapositiva, donde Q es igual a caudal volumétrico en litros sobre minutos y S es la sección de tubería y K es una constante. De este tipo de medidores se suelen presentar una gran cantidad de ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que son de aplicación universal para la medición de flujos volumétricos de gases, líquidos o vapores. Tienen una instalación simple. También resultan insensibles a cambios de temperatura, presión y viscosidad. Cuando se está presentando su instalación, se pueden soldar para que sea su instalación de mayor confiabilidad y así no se presenten emisiones. Otra de sus ventajas sería que económicamente es atractivo cuando se presentan en tamaños pequeños.
Para las desventajas, se puede tener en cuenta que los vórtices afectan la exactitud de la medición. También, según el tipo de accesorios que se puede encontrar corriente arriba, necesitan tramos largos de tubería a la entrada y a la salida. No se recomienda para fluidos altamente viscosos y no se recomiendan tampoco para fluidos con sólidos disueltos. Tampoco están recomendados para operaciones por lotes y no puede medir flujos con velocidades muy bajas, es decir, con un Reynolds menor a 4000. Entre los medidores de flujo volumétricos también podemos encontrar el medidor oscilante. El científico Henry Coanda descubrió que un chorro de fluido en una tubería tiende a seguir la superficie más cercana. Este efecto se puede utilizar para la medición de caudal de un fluido de la misma manera que los medidores de torbellino, por lo cual se aplican las mismas fórmulas que para este. El funcionamiento de un medidor de válvula oscilante consiste en una cámara a cada lado de la tubería. El fluido se ve forzado a ingresar a cada una de las cámaras de forma alternativa por el efecto Coanda que se genera en ella. La frecuencia medida por el sensor será proporcional al caudal. Las ventajas de estos medidores son una precisión del orden del 1%, presentan alta repetitividad, rondando del 0.2%, un mayor rango del número de Reynolds respecto a los medidores de torbellino, con números de Reynolds entre 3000 y 1.000.000. En esta sección estaré explicando un poco acerca de medidores de caudal másico. La mayoría de los ingenieros estamos familiarizados con algunas de las muchas maneras de medir el flujo volumétrico. La medición de flujo másico en general es menos conocida y comprendida. Por ende, estaré explicando cómo las tasas de caudal másico se pueden medir de forma directa, por ejemplo, a través de pérdidas de calor, y también podemos medirlas de forma indirecta, por interferencias a partir de caídas de presión. También hablaré un poco acerca de características relevantes de algunos de los caudalímetros másicos. Estos medidores de caudal tienen una serie de cualidades que otros tipos de medidores de caudal no tienen. Se sabe bien que la mayoría de las plantas y procesos industriales, la información del flujo de masa es preferible en procesos técnicos por costos, materiales y cálculos de balance de masa. Normalmente, la masa es una propiedad intrínseca de los tres estados de la materia. Sin embargo, en el caso de gases multifásicos, o de gases atrapados en líquidos, o de sólidos en líquidos, puede que esto no sea válido. Cabe destacar que la masa es independiente de las influencias físicas como la presión, temperatura, entre otros. En muchos casos, las propiedades correctas de los fluidos no se pueden obtener, o varían mucho dependiendo de la temperatura y la presión. Y por último, tenemos que estos instrumentos de medición de caudal son más precisos que otros tipos de caudalímetros. Se sabe bien que en la industria se utilizan por lo general medidores volumétricos de caudal, compensándolo con correlaciones según la presión, temperatura o densidad en la que se encuentra. Nosotros podemos instalar un transistor de densidad y podemos ajustar su salida del transistor del caudal y así obtener un caudal corregido. ¿Cómo así? Vemos en esta imagen cómo en la parte superior circula un fluido. De esa tubería tiene una pequeña desviación, ¿cierto? En donde va a haber un transistor de caudal. Por el otro lado va a tener un transistor de densidad que va a medir constantemente la densidad del fluido que circula por ese tubo.
Teniendo estos dos datos, nosotros podemos ajustar la ecuación para hallar el caudal corregido. Aquí tenemos la ecuación que describe este sistema. Tenemos que el caudal corregido es igual a la raíz de una constante asociada al fluido por la presión diferencial creada por el elemento multiplicada por la densidad del fluido en las condiciones del servicio o la temperatura en la que se encuentra dicho fluido. Métodos de detección de caudal. Los medidores de caudal son instrumentos bastante completos y cuentan con un conjunto de elementos que sirven para medir propiedades de los fluidos. La mayoría de estos medidores se componen de un sensor, que es el instrumento encargado de la toma de datos, un transistor, que es el cerebro o la parte que procesa los datos provenientes del sensor, y un periférico, que es el que muestra los datos al usuario o se lo envía a la sala de control. Sabemos bien que la masa no se puede medir de forma directa, por lo cual este flujo másico puede ser detectado por tres métodos básicos: los instrumentos térmicos, los de momento angular y los de Coriolis. El principio de los medidores de flujo másico de dispersión térmica se basa en el efecto del flujo de un gas en la transferencia de calor por convección. Desde el sensor del flujo térmico, los elementos del sensor de temperatura de tipo resistencia se calientan, típicamente en orden, para mantener una diferencia de temperatura constante por encima de la temperatura del gas. Y la energía eléctrica de calentamiento cambia con el caudal másico. Un medidor de flujo másico de tubo se muestra calentando. Algunos de estos flujos pasan a través del tubo de alta presión. Se aplica calor al tubo y el cambio de temperatura se mide. La diferencia de temperatura entre los dos puntos indica la cantidad de energía que el fluido ha absorbido, lo que depende de la masa, el movimiento a través del tubo. Este principio puede ser representado por esta ecuación que tenemos aquí, que no es más que la ecuación de calor convectivo que vimos en nuestra clase de calor 1. Q, que es el calor transferido, es igual a la masa del fluido por el calor específico por la diferencia de temperaturas entre la temperatura posterior y la temperatura anterior. La exactitud de un medidor térmico de caudal puede variar desde el más o menos 1% al más o menos 2% de toda la escala. La repetibilidad es de más o menos el 2% y la constante de tiempo puede ir desde 0,5 hasta los 3 segundos. Es recomendable que la calibración del instrumento en condiciones sea lo más cercana posible a las fechas de su uso. La medida o este tipo de medidores se emplean para flujos de gases bastante pequeños, que pueden ir desde los 0 hasta los 10 centímetros cúbicos por minuto. En caso de que nosotros quisiéramos aumentar el caudal medible, se tendría que derivar el fluido por un capilar y se intercala un laminador que garantiza que el mismo fluido sea de forma laminar durante todo el capilar. Como se conoce la relación de secciones entre el laminador y el capilar,
midiendo el caudal del sensor, se obtiene la medida del caudal total. Como podemos observar en esta imagen, este tipo de medidores de caudal no presenta obstrucciones al paso de caudal, ya que es un tubo recto de paredes lisas. El instrumento puede medir caudales bajos. Es adecuado para medir gases tales como aire, hidrógeno, helio, monóxido de carbono, etano, metano, hidrógeno, oxígeno, amoníaco, etileno, entre otros. Cuenta también con una serie de desventajas. El gas que circula por dicho medidor debe ser seco, libre de partículas. Tiene una respuesta lenta y debe ser calibrado para un gas o una mezcla de gases determinada. Medidores de momento angular. Se basan en el principio de conservación del momento de los fluidos. Estos constan generalmente de una turbina que se encuentra acoplada a un medidor de momento angular. En términos comunes, se puede decir que el momento medido será directamente proporcional al caudal de masa del fluido. Aquí en esta imagen podemos observar unas turbinas por donde va a circular el fluido. Cuentan con un campo magnético a medida que la primera turbina empieza a girar. Por efecto, va a hacer que la otra gire en consecuencia al giro de la primera turbina. Así, si la primera turbina gira, como tienen un campo magnético, la segunda turbina tratará de seguir el movimiento de la primera. El movimiento de la primera turbina va a ser proporcional a la cantidad de masa, cantidad de fluido que pasa por ella. Aquí vemos que cuenta con un impulsor, una turbina, un acoplamiento magnético, un elemento de posición angular, un amplificador que amplifica la señal proveniente de la turbina, ¿cierto? Y un indicador y un registrador, que es el que nos va a registrar como tal la masa y un indicador que es la que nos va a indicar, válgame la redundancia, la masa que circula por dicha turbina. Este principio se describe por esta pequeña y simple ecuación que tenemos aquí al lado, donde I es el momento de inercia, M es la masa y R es el radio de giro. Nosotros, conociendo el momento de inercia, que puede ser generado por la primera turbina, sabemos que el radio va a permanecer siempre constante. Despejando podemos obtener la masa. Medidor de Coriolis. El funcionamiento básico de los caudalímetros Coriolis se basa en los principios de mecánica de movimiento. A medida que el líquido se mueve a través de un tubo que vibra, es obligado a acelerar mientras se mueve hacia el punto de vibración de amplitud. En cambio, el líquido que desacelera se mueve lejos del punto de amplitud a medida que sale del tubo. El resultado es una reacción de giro del tubo de caudal durante las condiciones de flujo mientras atraviesa cada ciclo de vibración. Los medidores Coriolis son los principales encargados de medir estas fuerzas y lo hacen mediante tubos de flujo que hacen vibrar
su frecuencia natural a través de un controlador mecánico. Eso se puede describir mediante la siguiente ecuación, donde F es la fuerza de Coriolis, M es la masa del fluido contenido en la tubería de longitud L, W es la velocidad angular alrededor del eje del tubo y V es la velocidad lineal del fluido. Como aplicación a la práctica del efecto Coriolis, el principio operativo del medidor Coriolis para el caudal másico implica introducir una vibración en el tubo de caudal por donde pasa el líquido. La vibración, aunque no sea completamente circular, proporciona el marco de referencia rotativo que permite que ocurra el efecto Coriolis, mientras que los métodos específicos varían de acuerdo al diseño del medidor de caudal. Los sensores supervisan y analizan los cambios de frecuencia, desplazamiento de fase y amplitud de los tubos de caudales vibrantes. Los cambios observados presentan un caudal másico y la densidad del fluido. Los tubos de medición son forzados a oscilar, estos que vemos aquí del lado derecho, produciendo así una onda sinusoidal. El caudal cero, en B, los dos tubos vibrantes en fase entran cuando se introduce el caudal. Las fuerzas de Coriolis hacen que los tubos se tuerzan, como vemos aquí de este lado, produciendo un desplazamiento de fase. Se mide la diferencia de tiempo entre las ondas y es directamente proporcional al caudal másico. El caudal volumétrico se calcula a partir del caudal másico y la medición de la densidad. Aquí vemos qué significa cada una de las variables, donde A es el desplazamiento peak-off de entrada, B sin caudal, C es el desplazamiento peak-off de salida, D es el tiempo, E es el desplazamiento peak-off en la entrada, cuando se hacen vibrar los tubos, F el caudal, G el desplazamiento peak-off en la salida y H la diferencia del tiempo. Y I pues es el tiempo que tarda. Al lado izquierdo podemos observar una de las características que describen este tipo de medidores Coriolis. La precisión del medidor es independiente de la temperatura de operación, presión o composición. La precisión de este tipo de caudalímetros es de más o menos el 0,25% del caudal másico y la repetibilidad del caudal másico es de más o menos el 0,2% del caudal másico. Aquí vemos una de las bibliografías que fueron de mayor uso para la realización de este trabajo. Muchas gracias.